Hola a todos. Les voy a contar una experiencia que tuve cuando era niño. La verdad no soy de esas personas que suelen tener experiencias paranormales. Soy muy escéptico a estas cosas. Pero hubo un día que me sucedió algo extraño. Algo que aún años después no puedo explicar. Tal vez podía tener entre 9 o 10 años de edad cuando sucedió. Una mañana desperté como de costumbre. Eran alrededor de las 6 de la mañana, de un día entre semana. No recuerdo bien qué día exacto, pero de pronto comencé a escuchar docenas de voces susurrándome al oído. Estas voces no se callaban. Eran tantas que era imposible concentrarme en una para escuchar con detenimiento lo que me estaba diciendo. Recuerdo que intenté presionar mis orejas con mis manos para tratar de callar esas voces, pero nada funcionaba. Pensé que me había vuelto loco. Y sí lo sé, muchos podrán decir que es esquizofrenia, pero no. Ya había intentado de todo. Las voces no se iban, y en mi casa solamente estábamos mi madre y yo. Mi madre se encontraba durmiendo en la habitación de al lado. Pensé ir a despertarle para contarle lo que me estaba pasando, pero sabía que no me iba a creer, que me iba a decir algo para calmarme, solamente eso. De todas maneras decidí ir a su habitación. Ella estaba dormida, y yo con docenas de voces en mi mente. Me recosté cerca de sus piernas presionando fuertemente mis orejas con ambas manos, y ahí sin darme cuenta, me quedé dormido. Al despertarme ya no habían voces, lo cual me puso muy feliz, pero desde ese entonces no volvió a ocurrirme algo similar. Aún no logro explicar a qué se debe aquel episodio, que hoy recuerdo con muchísima curiosidad. No fue un sueño, y si lo fue, fue la experiencia más real y cercana que he tenido con un evento paranormal. Hola, buenas noches. El día de hoy vengo a contar la historia del sótano de mi bisabuelo. Mi bisabuelo era un veterano de guerra de casi 107 años de edad, aunque siempre actuaba extraño, y se quedaba sentado en la puerta del sótano de su casa. Nunca le di importancia, ya que era bueno con todos mis abuelos, incluso con sus nietos y bisnietos. Parecía que la guerra no le afectó en lo absoluto, hasta que un día falleció por causas naturales. En su testamento dictó que nadie más que sus bisnietos, o sea yo y mis primos, que lo visitábamos a menudo, pudieran entrar a la casa que le fue heredada a mi primo, el más grande, que para ese entonces tenía él 19 años más o menos. A lo cual mi primo, sin dudarlo, fue a inspeccionar el sótano de nuestro bisabuelo. Escuchamos un grito, y sin pensarlo dos veces, bajamos rápidamente. Pero fue cuando vimos a nuestro primo, aterrorizado. Volteamos y vimos el porqué. Una bomba alemana, del tamaño de un automóvil, y 3 esqueletos de 3 personas en la punta de la bomba. Después de calmarnos, vimos que la bomba tenía una nota escrita por nuestro bisabuelo. Al parecer construyó la casa encima de una bomba inactiva, y en la nota decía que no la movieran, que sus compañeros de guerra se sacrificaron para que la bomba no explotara, y si la mueven, la bomba se activará. Paralizados por el miedo de que pudiera explotar en cualquier momento, decidimos salir del sótano y no decirle a nadie sobre lo que había dentro del sótano, ya que sabíamos que si le decíamos, iban a hacer cualquier cosa para sacarla de ahí abajo. Así que mi primo más grande se guardó el secreto, y hoy en día sigue viviendo en la casa de nuestro bisabuelo. Esta historia ocurrió cuando tenía 15 años más o menos. El día de hoy tengo 21, y sigo teniendo miedo de que algún día pueda llegar a explotar. Todo comenzó durante una cálida noche de verano.
Estaba junto a mi amigo del pueblo, en la terraza de su casa, descansando tras un arduo día de trabajos en el campo. De repente él se mostró muy atento a un punto de la carretera que pasaba delante nuestra. Le pregunté qué pasaba. Él tan solo me contestó: sígueme. Acto seguido se perdió en la oscuridad de la noche. Así que sin más remedio, lo seguí para evitar que cometiese cualquier acto de imprudencia. Pero era verdad de que aquella noche no era normal, era una noche extraña. Finalmente logré divisarle en un inmenso pinar de las afueras del pueblo. Le llamé a gritos, pero no contestaba. Tan solo caminaba apresuradamente. Aquella zona era peligrosa. Podía haber jabalís o cualquier animal medianamente grande. Maldije en silencio y lo seguí, pero su paso era demasiado rápido para ser él. Seguí corriendo hasta que un gruñido me heló la sangre. ¿Será un jabalí? No, puede ser otra cosa. Aquí no hay osos. Ese fue mi primer pensamiento. Un pensamiento bastante creíble. De no ser porque el jabalí que esperaba que apareciera estaba descuartizado unos metros más adelante de mis pies, y el gruñido seguía manteniéndose en la sombra. Mientras salía corriendo en un sentido opuesto al sonido, miré a mi alrededor. Me encontraba en una zona sin muchos árboles y con una pequeña cabaña no muy lejos de ahí. Mientras avanzaba, recordé lo que mi instinto me había avisado al adentrarme en la oscuridad. Era una noche extraña, una noche de muerte y de sangre, y se oían pasos fuertes a mi espalda. El sudor recorría cada milímetro de mi piel. Yo mismo me ahogaba al respirar tan entrecortadamente, y mi amigo seguía desaparecido. Cuando vi la cabaña, entré al instante a pesar de lo vieja y lo descuidada que estaba. Pero no había ningún refugio similar en 3 kilómetros a la redonda. Cerré la puerta y me oculté entre 2 camas que había en la habitación. Pero al meterme debajo de una de ellas, vi a mi amigo bajo la otra, quien me miraba con sus ojos muy abiertos, sin emitir ningún sonido. El contacto visual entre nosotros se cortó cuando oímos unos golpes sordos en la puerta. Alguien entró. Había trancado la puerta por dentro, pero parecía que iba a ceder en cualquier momento. Afuera se escuchaba un gruñido brutal y una respiración muy intensa. De repente silencio. Y al instante, nuestra única protección salió volando de la pared, pulverizada por completo. Entonces entró en medio de esa oscuridad, que parecía demasiada. Vislumbré un número indeterminado de extremidades. Eran amasijos de carne escamada, que culminaban en unas garras de dimensiones anormales para cualquier animal. Miré a mi amigo de nuevo, y entonces me di cuenta de lo que su mirada expresaba. Recordé que él tenía asma. Sin tiempo para poder pensar en algo, contemplé cómo respiraba fuertemente, en un intento de no ahogarse, y eso fue su perdición. La bestia lo percibió. Tan solo pude ver cómo la sombra se lo llevaba, mientras éste emitía gritos alocados, que se apagaron en muy pocos segundos. Es el último recuerdo que tengo de él. Tenía tan poca energía que me desmayé en medio de la noche. A la mañana siguiente desperté pensando que todo había sido una pesadilla, hasta que recordé en dónde estaba. Me incorporé y salí de la cabaña. Cuando contemplé la ropa que llevaba puesta mi amigo esa noche, en medio de un charco de sangre, me di cuenta que seguía en la misma pesadilla. Mientras llamaba a la policía, divisé en su ropa un objeto.
un objeto extraño metálico, a modo de colgante. Representaba una forma desconocida para mí, pero que, aterrorizado, pude reconocer. Si el video te gustó, por favor regálame un like y no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Si tienes alguna historia de terror, puedes mandármela a través de mi correo electrónico que estará en la descripción. Quizás seas tú el siguiente que cuente su historia bajo la noche. Hasta pronto.